hay una fuente eterna. Son las 6:07. Muy buenas noches, estimados oyentes de Mi Ciudad Radio. En la noche de hoy nuevamente los acompañamos en su programa Clique. Pues, nuevamente de pronto solicitándoles un poquitico de excusas también por haber estado ausentes un tiempo, pero fue producto de, digámoslo, como de una calamidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, bienvenidos nuevamente a su espacio. Hoy en la noche nos acompaña David Brand, Alejandro Ortiz y Leonardo. Buenas noches. Un saludo para todos, para las personas que nos están escuchando, para las personas que nos están viendo a través de Facebook. Como decía Julián, estuvimos un tiempo ausentes, pero acá estamos de nuevo. ¿Qué más que el Día de la Independencia de Antioquia para volver otra vez con este nuestro programa que nos gusta tanto? Hoy con un tema que a mí personalmente me apasiona bastante. Sé que Alejandro, David y Julián también, entonces lo vamos a desarrollar muy bien. Bueno, muchachos, un saludo para todos. Hace rato que no nos veíamos y qué bueno otra vez estar aquí en la mesa de trabajo. Y sí, el tema de hoy es bien elegante, como decimos por ahí. Muy buenas noches para todos, feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar de darle un hilo, de tratar de desenredarlo, por decirlo de alguna forma, es el tema de la oratoria. La oratoria tiene mucho que ver con el tema de la comunicación, que no solamente es transversal al emprendimiento ni a los negocios, sino que es básico para nuestra vida, cómo nos comunicamos con nuestra familia, con nuestro entorno. Entonces el tema de la oratoria es muy importante, porque nosotros ya en temas anteriores o en programas anteriores hemos visto que el sistema educativo a nosotros no nos prepara para ese tipo de cosas, y es una habilidad supremamente importante y que tenemos que tener en cuenta. Digamos, aquí hay algunos que ya, digamos que Alejandro, que tiene ya encima muchísimos escenarios encima, y llenos más de 1.000, 2.000 personas. Entonces, ¿qué tan importante es para Alejo el tema de la comunicación desde lo básico hasta llegar a un punto como el que vos has estado? Perdón, Alejo, y más, ¿cómo se llama el programa de hoy? La oratoria, un estado mental. Bueno, yo pienso que con la oratoria tiene dos momentos: una oratoria básica y ya una oratoria profesional. Digamos, ya todos sabemos y hemos visto personas que son speakers, que son oradores profesionales, que saben hacerlo y saben llegar y tocar hilos en un público. Porque digamos que tú sabes que un orador tiene impacto cuando es capaz de entretener a las personas durante un gran número de horas. Porque, por ejemplo, todos hemos tenido profesores que van 15 minutos de la clase y uno ya está viendo a ver para dónde se vuela. Pero esa primera etapa de la oratoria tuvo un momento muy difícil, que fue el colegio, y a todos nos tocó ese profesor que no daba clase y programaba las famosas exposiciones. Y a todos nos daba pánico, o por lo menos hablo por mí, eso era uno con ese susto de hablarle a 40 peludos en clase, y uno se le subía el corazón y le brincaba acá y uno se le olvidaba, y nos tocó, bueno, aquí por el tema de la edad, nos tocó la exposición con cartelera, Sí. que era uno de los compañeros teniendo en la cartelera Cartulina o en papel periódico. periódico. Sí, pues por muy vaya nos tocaron las filminas, ¿se acuerdan de las filminas? Sí, claro, que eran o sea, que es una cuenta súper chiquita. Sí. Entonces esa primera etapa Estamos viejitos. Estamos viejitos, sí, somos población de riesgo. Esa primera etapa, Uy, no. Preparado. esa primera etapa de la oratoria fue muy dura, fue muy frustrante y a muchos nos marcó. No sé si a ustedes les pasó. Lo que pasa es que esa etapa de oratoria en el colegio no la enfocaban con ese fin. Era un fin más de memorizar realmente lo que llevábamos en las carteleras. Llega a decir diapositivas, díganme a mí. Era más como memorizar el estado, y no lo enfocaban tanto a esa expresión corporal que usted necesita para poder transmitir esa información adecuadamente. No se enseñaba, o sea, es más, y ahora todavía no se enseña, no. Tiene que ser en las áreas de la universidad, por ejemplo, en comunicación social, en derecho también se enseña un poco, pero no como se debería enseñar. O sea, falta mucho todavía, porque es que la oratoria, Alejo, todo el mundo cree que es únicamente la expresión oral o la expresión verbal, y es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque la oratoria también abarca, por ejemplo, la expresión escrita. La expresión escrita es una forma de oratoria, pero es una oratoria escrita.
también está el lenguaje no verbal. Lenguaje corporal. Exactamente, y muchas veces ese lenguaje corporal o ese lenguaje que no es verbal es inconsciente. O sea, muchas veces, por ejemplo, nosotros pestañeamos, como acabé de ver en David, en Alejo, y ellos no se dieron cuenta que lo estaban haciendo, entonces es inconsciente, pero eso transmite y comunica. Y hay una cosa muy particular con la oratoria. Digamos que en el siglo XX se vendió un sistema de oratoria basado en la manipulación. Es decir, el orador era un manipulador. Entonces venían esas conferencias motivacionales, con esos speeches y esos discursos dirigidos a despertar algo. O sea, que iban dirigidos a que la gente reaccionara a algo. Acordate de los políticos tradicionales y su verbo Sí. a toda Sí, candela sí, y sí. a... Caudillos, Y es que caudillos. En Plaza Muchos Pública. generaron Y hay caudillos. muchos que conservan todavía esa entonación que a uno, por ejemplo, ya le suena rara. Pero, por ejemplo, en la actualidad la oratoria es una oratoria completamente consciente. O sea, vos te conectas con personas genuinas. A vos te gusta escuchar gente que vos los escuches y digas, persona tan genuina. Ya uno estás para guiones, Sí. para frases de cajón, para cosas preestablecidas. Ya uno las duele. Ya uno sabe cuando, por ejemplo, un político está hablando guadas. No, ya sabes. Sí. Por ejemplo, Alejo, una anécdota, vos que lo estás contando en la parte política, Gaitán se mandó a arreglar la dentadura para tener una mejor dicción. Ah, no sabía eso. Sí, no, y hay Entonces, ejercicios. ellos sabían que la oratoria es poder, o sea, que desde lo que usted emite, lo decíamos ahora, oralmente, verbalmente o escrito, usted está generando un poder hacia el otro. Sí. Sí, se está transmitiendo. Sí, Muy los importante. expertos en oratoria hablan que el 60% es lenguaje corporal y los otros 40% se distribuyen entre cómo tú lo dices y qué conocimiento tienes. Bueno, yo quisiera como que empezáramos como a Darle, construir, a sí. darle forma. Esto como a las personas que nos ven y que nos escuchan, cómo ellos pueden empezar a incluir dentro de su lenguaje, o qué tienen que empezar a hacer, o en qué los beneficia realmente el que tengan una buena oratoria. Perdón, Julián, yo quisiera comenzar pues con lo del tema de la oratoria es un estado mental, porque muchas veces creemos que hay personas que nacen para ser oradores y de pronto tienen habilidades, pero no es que la oratoria nazca con la persona. No sé si de pronto Alejandro, David o Julián recuerdan en Grecia cuando nos hablaban de Demóstenes. Demóstenes fue considerado uno de los más grandes oradores a nivel mundial en toda la historia. ¿Cuál es la particularidad de Demóstenes? Demóstenes era tartamudo. Entonces él decía, yo tengo mucho conocimiento, yo soy de las personas que más sé en Grecia, pero no lo sé expresar, no lo sé transmitir. En cambio hay otras personas que no tienen tanto conocimiento, que no han estudiado tanto, que hablan cosas como se puede decir en este momento bobadas, pero lo hacen de una forma elocuente. Entonces el público se conecta con ellos, como lo decía Alejo alguna vez, con los youtubers. Hay youtubers que de pronto no tienen tanto conocimiento, pero tienen la facilidad, Alejo, para conectarse con el público. Sí. Entonces esa facilidad hace que las personas estén entretenidas. Entonces, Bueno, o con un, qué pena, o con un segmento muy puntual, porque es que hay un tema Nicho. que ya, sí, un nicho, que es ya no es quién me escucha, o sea, solamente el mero hecho de escuchar, sino que ya se convierte en un objetivo, ya se convierte en un target, se convierte Sí. en una audiencia muy puntual, o sea, ya segmentada para ese tipo de contenido, para ese tipo de, sí, contenido, o sea, ese tipo de información válida o no válida, porque incluso Alejo por ahí vi que hace poco publicó un video muy controvertido con respecto a eso. Lleva, y que la verdad lleva estoy 2.500 Allá veces quería- compartido. que Allá estoy quería completamente de llegar yo. acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís. Allá quería llegar yo. Entonces, vámonos un poco a la historia y vemos que lo que pasaba en la época de Demóstenes también pasa en este momento. Entonces Demóstenes se da cuenta que por su tartamudez no se podía expresar correctamente. Entonces el que dijo, no, yo tengo que cuadrar eso, yo no me puedo quedar con la limitación. Y se fue frente al mar un año entero, las 24 horas, a empezar a hacer ejercicios con las olas. Entonces cuando la ola se iba, él rebajaba la voz. Cuando la ola volvía, él aumentaba la voz y se empezaba a colocar piedras en los molares. Y empezaba a hablar, un año entero. Eso se llama disciplina. O sea que eso nos da a entender a nosotros. Se desarrolla que, la habilidad. Exactamente, que la oratoria es de trabajo, es de disciplina, como todas Hay una las áreas. película muy bonita que se llama El discurso del rey. Exactamente. Y es la misma Es historia. la misma historia.
sino que Demóstenes es de un poco... Es que cuando más Demóstenes yo atrás. estaba más chiquito. Demóstenes, el que relata la historia de Demóstenes es Plutarco, que Sí. es de las personas pues que... Un historiador. Sí, que nos da a entender lo que pasaba en la Grecia de la época de Aristóteles, de estas personas eruditos pues que nos han transmitido a través del tiempo y hoy en día todavía los recordamos con mucho aprecio. A ver, en el proceso de comunicación hay dos factores claves. Una cosa es transmitir un mensaje. Pero otra cosa muy distinta es lograr que ese mensaje le llegue a la gente. O sea, Que es como los conecte. profesores. Un profesor en la universidad puede dar una cátedra. Bien, puede ser un experto, un erudito en la cátedra. Pero de ahí a lograr que la gente le esté entendiendo lo que le está diciendo, es ahí donde está el arte real de la... No, y hace poco oratoria. veía en las noticias, qué pena te interrumpa Alejo, un maestro de matemáticas que con este tema pues, de la pandemia del COVID, pues, volvemos a la palabrita, se reinventó y se volvió youtuber y tiene una audiencia grandísima porque el tipo logra conectar las matemáticas y el cálculo con un montón de personas que no tienen ni 5 de idea con eso. Entonces ahí es donde va lo que venías diciendo, que Vean. llevan ese lenguaje tan técnico y lo bajan como ¿cómo decirlo? Sí, lo ponen a Merced merced de la gente. a la merced de la gente, o sea, para que la gente lo Al nivel. entienda, lo comprenda y no vea esa barrera como entre el sabio y... Hay una frase que la leí hace mucho tiempo, no recuerdo dónde, y la frase dice algo como esto, dice, a la gente no le importa usted cuánto sabe, a la gente le importa usted cuánto le importa a la gente. Entonces, cuando usted se interesa genuinamente por las personas se abren y ya el tema de la comunicación fluye más fácil. Sí. Por eso es que las personas que de pronto son muy sobradas, muy soberbias, todo eso, nos agreden y así el mensaje sea bueno, nos cerramos fácilmente. Entonces ahí viene un tema de comunicación. Si ustedes ven, por ejemplo, a Anthony Robbins, que Anthony Robbins es un tenacísimo. maestro, o sea, ese tipo mete 4.000, 5.000 personas en un auditorio y el tipo explota esos auditorios, o sea, eso se seminarios enloquece a todo el $15,000. mundo. Es una locura. Hay uno que llama Cita con el Destino, lo hace en Las Vegas, en hoteles, son 5.000 personas, y el tipo sale a la tarima y la energía, o sea, el tipo tiene tanta fuerza en la comunicación que su energía corporal mueve a la gente, la transmite. Entonces ya la oratoria no es qué te estoy diciendo, sino qué te estoy transmitiendo. Si quiere Alejo, David, Julián, vamos como desarrollando para que nuestros oyentes se vayan poniendo pues como a la tónica de la oratoria, unos elementos de la oratoria, y si quiere todos los vamos como, Sí, como preparando. está bien, está bien. Temas. Por ejemplo, uno de los elementos importantes de la oratoria es la preparación mental. Alejo, que ha sido orador, ¿qué nos tiene que decir frente al tema? Hay algo que a mí me pasaba, yo recuerdo en la universidad, primer semestre, nunca se me olvida, Humanidades 1. De humanidades, que es que uno llamaba relleno y terminó siendo las más importantes en la vida, pues. Bueno, lo más importante es que las ves ahora. En por ese eso, momento, en la vida son las más importantes, pero en ese momento en la universidad uno le llamaba todo eso Relleno, rellenos. Yo recuerdo que un profesor nos pone a hacer una exposición, y esa exposición a mí me tocó un tema que llamaba los mensajes subliminales en el cine. Entonces yo preparo esa exposición, una cosa maravillosa, y cuando salgo a exponerla yo no sabía que yo sufría de pánico escénico. Entonces yo salgo, 40 compañeros, primer semestre, uno súper buñuelo en la universidad, primíparo. Hermana, ahí me coge esto y yo no fui capaz de exponer. Y eso fue una frustración muy grande, que se me fue toda la universidad y yo le sacaba el cuerpo a todo lo que fuera exposiciones. Yo perdía materias por no exponer. Pues, o sea, las notas me quedaban súper bajitas porque cuando tocaba exponer yo no lo hacía. Después vino ya un proceso de emprendimiento donde ya empecé a desarrollar la habilidad, y ahí viene la parte de la preparación mental. Uno tiene que empezar a entender el tema, comprender de qué va a hablar y prepararse para hablarle a las personas. No es lo mismo saber algo y explicarlo que saber comunicarlo correctamente. Y hay una cantidad de temas que los podemos ir mirando. Por ejemplo, la comunicación del tacto. O sea, cuando uno le habla a una persona y solamente le está hablando, hay un tipo de comunicación. Pero si estamos hablando, yo me bajo del escenario, le pongo el brazo encima a una persona, o sea, tocar las personas hace que se asiente mucho el mensaje. Claro. Por ejemplo, el humor. Lo más importante en la oratoria en este momento es el humor. Es que hace poco yo en un libro leía que tenía algo, creo que es este libro de Guy Kawasaki. Sí. No recuerdo el nombre en este momento, pero una parte decía que cuando estás dirigiéndote a un público o haciendo un negocio o estás dirigiéndote a una persona muy importante, algo que es romper el hielo, contacto. Y ese romper el hielo es dice que
por cada 10 minutos, 9 minutos de una conversación muy ladrillo, o sea, muy pesada, muy técnica, hay que tratar de romper el hielo con lenguaje o muy coloquial Muy o que básico. tenga que ver con el humor. Porque eso inmediatamente libera la atención de la persona que te está escuchando. Porque cuando se está sosteniendo una conversación con términos muy técnicos o incluso hasta con términos muy pesados, en un tono muy alto, se tiende a tener un estrés tanto mental como físico y las posturas se empiezan a poner rígidas. Entonces lo que hacen muchos oradores cuando empiezan a ver es que empiezas a ver que se empiezan a tirar un chistecito. Entonces lo O que modulan. hacen, o modulan, exactamente. Hay varias formas de técnicas hacerlo. de inicio. Pero que es muy importante el tema del humor, que por eso el humor, siendo un lenguaje tan inteligente, porque es que para usted hacer humor tiene que ser muy inteligente, llegarle a esas personas, saber cómo llegarle para bajarle el tono y que eso cierra negocios de una forma Y impresionante. parte de la preparación de lo que estás ahí hablando, Leo, tiene que ver con ir escalando el proceso. O sea, yo mis primeras conferencias las di con grupos de 20 personas, después fueron grupos de 50 personas y llegué a tener grupos de 2.500 personas. A mí me impresiona porque yo he estudiado discursos muy potentes. El discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, es un discurso que hay que estudiarlo. Los discursos del mismo Hitler, era una cosa miedosa escucharlo porque el tono de voz y la fuerza del man. Acá en Colombia, Gaitán, Galán. Fidel Castro en la Plaza de la Revolución en La Habana reunía casi 1 millón de personas y eran discursos de 7 horas. Entonces uno estudia todos esos fenómenos y por eso te digo, el discurso del siglo XX es muy distinto al de ahora, porque eran discursos, por ejemplo, que el tono de voz era toda esa conferencia, los gritos y enervados a la gente al borde de un ataque de nervios. Ya hoy en día uno no se aguanta eso, o sea, esas voces fuertes, gritadas, como eso ya está pasado de. Bueno, ¿y cómo te fue vos con el tema de los países? Porque es que una cosa es hablarle a el tema de la comunicación, vos que tuviste la oportunidad de estar en varios países como orador, el tema de la comunicación, cómo se entiende, porque no es lo mismo hablarle a una persona, incluso regionalmente a un país, a un bogotano, a una persona de la costa, a una persona de Cali, y si internamente hay esas diferencias regionales y culturales, por fuera, ¿cómo se vive esto? Pues te voy a hablar de 3 experiencias que tengo como aquí trayéndolas a la memoria. Una de ellas cercana fue Brasil. Brasil es un país exageradamente latino nuestro. Entonces es un país donde te recibe muy bien la gente. Entonces allá me tocaba con traductor en simultáneo. Entonces yo hablaba, ponían el traductor en simultáneo. Entonces es complejo porque es tú no perder el hilo. Porque entonces yo hablo, tengo que esperar que él traduzca, yo después reconectar la idea. Entonces un juego que ya vos le coges el tiro. Pero la gente es súper receptiva. Entonces es muy complejo porque el humor es lo que cambia. Entonces un chiste en Medellín, la gente lo entiende perfectamente, pero lleve pues ese chiste a San Pablo. Entonces esa es una. Otra muy compleja, que esa sí me tocó en Londres. El público en Londres es un público completamente distinto y era con traductor también. Entonces el público allá, para vos tocar a ese público era muy diferente. En España, por ejemplo, es delicioso porque el español y el francés parecen paisas. O sea, esa gente es graciosa, ruidosa, estrambótica. Por ejemplo, el español del sur de España, en Andalucía, el sur de España, es haga de cuenta Medellín. O sea, esa gente es bacana. Entonces, digamos que uno a donde va tiene que adaptarse a la cultura de donde llega. Estudiarla. Sí, y sobre todo entenderla observándola. O sea, si yo llego a un salón, yo empiezo a mirar el comportamiento general de la gente. Entonces yo miro quién se ríe conmigo, quién acepta. Yo tengo que aprender a hacer gestos que me hagan ver si la gente está conectada. ¿Se acuerdan de los conciertos de rock? Que más allá de ¡ey! Hacía la mano así. Sí. Eso realmente no era ningún símbolo satánico ni nada. Lo que necesitaba era probar qué tan conectada estaba la gente. En comunicación se llama feedback, la retroalimentación. Entonces yo hago algo y yo veo, por ejemplo, en el público, entonces yo me río y si él se ríe también, quiere decir que hay conexión. O sea, hay técnicas para uno manejarlo. Sí. Bueno, y en los negocios o en las personas que están emprendiendo, eso tiene que ver con ventas, con conectarse. ¿Cómo ves ese proceso dentro de la cultura? Dentro de la cultura para una persona, bueno, hace poco veía que había una convocatoria en APSCO, que la convocatoria es filtrada por el gobierno nacional, pero básicamente es para sacar emprendimientos para el extranjero, ¿cierto? Entonces, el emprendedor tiene que tener unas habilidades muy puntuales en tema de su pitch, en su forma de cómo se comunica. Entonces, ¿qué consejo le darías con esas barreras culturales, incluso hasta de comunicación? Pero porque es que yo que he preparado pitch, uno condensar una idea de negocios en 4 minutos o incluso hasta en 2 minutos es una cosa tenacísima. Entonces su mente va a una velocidad y su boca va a otra velocidad. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de cosas? Ustedes se vieron Lobo de Wall Street. Sí. Jordan Belfort.
tenacísimo. O sea, hay alguien decía alguna vez, un negocio tiene que ser tan fácil de explicar que usted en una servilleta, en medio de un almuerzo, sea capaz de explicárselo a la otra persona. Entonces, hoy en día, la habilidad de comunicar una idea es trascendental a la hora de hacer negocios. O sea, los vendedores de anterior, pues de la época del siglo XX, ya no funcionan. Discurso. Que eran guiones, weón, eran Sí. guiones. No, usted tiene que estar fluyendo con el discurso. Bueno, y Julián ahora tocaba un tema muy importante que es los ruidos. En comunicación hay 3 tipos de ruido, que es el ruido interno, el ruido externo y el ruido semántico. Entonces el ruido interno es lo que está dentro de mí que no me permite comunicarme adecuadamente. Sí. Por ejemplo, acabé de pelear con mi novia y voy a exponer, voy a tener una comunicación. Ese sentimiento que yo tengo dentro no me va a permitir comunicarme o transmitir adecuadamente por lo que decíamos ahora, porque el inconsciente, el subconsciente va a estar proyectando mensajes que no son los que yo quiero transmitir. Y pasa, señor. pasa Sí, señor. demasiado. No, y al que tocaste ahorita el tema Pues, de si Tony quiere, Robbins. yo lo termino No, de... yo le voy a una comilla Sí. ahí porque es que eso es tan importante como para contextualizarlo. Qué tan importante es que este tipo de Tony Robbins, el que se haya visto el documental de Netflix, Sí. Yo no soy tu gurú, el tipo tiene una vaina que me impresionó. Es una piscina que parece como si fuera no sé si lo han visto. O sea, es un pozo, como una caneca Helada. del tipo helado, y el tipo se mete ahí, se sumerge precisamente para evitar lo que está diciendo él, o sea, para que su mente llegue a cero, para relajar su cuerpo, Es que o sea, así tiene que o sea, es ser. una vaina tan tenaz Pero que es el Leo, orador. ese tema, esa bulla interna, Eso yo la he vivido. es demasiado. Y el otro es el ruido externo. El ruido externo, por ejemplo, yo estoy dando una conferencia, pasa un avión, pasa un bus, Los niños. los niños, y pasa mucho, por ejemplo, ahora que estamos con Zoom, que Sí. estamos transmitiendo una comunicación, pasa la tía, pasa la mamá, pasa el niño. perro. Exactamente. Y Es se el pierde. aguacate, la mazamorra. No, y se pierde lo que se quiere transmitir. Y el ruido semántico, que es lo que vos tocabas ahora, lejos. No es lo mismo lo que yo estoy diciendo acá en Medellín que como lo van a entender, por ejemplo, en Venezuela, en México, en España, en otros países. Algo tan sencillo. Por ejemplo, acá en Antioquia tenemos la costumbre de llamar al cafecito en leche pequeño perico. Pero también sabemos que perico es otra cosa. Sí. Pero Un nosotros animalito, otras un animalito, cosas, un animalito. exactamente. Es un animalito, es un huevo revuelto con aliños. Exactamente, muchas cosas. En otros países, y usted siendo colombiano, usted habla de que quiere un perico y va a ser mal interpretado. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso es un ruido semántico. Y de pronto usted quiso transmitir otra cosa. En No, Brasil- hay términos que No, se sí, sí, usan. Por ejemplo, en Brasil, la buceta. ¿Aquí qué es una buceta? Transporte Transporte público. Transporte monta. Allá la buceta es la vagina de la mujer. Ajá. Y Braulio es el pene. Sí, no, y por ejemplo en Argentina, en el sur, me pasó en Chile también, que la coger, o sea, yo digo, voy a coger la billetera y yo cojo la billetera. En Venezuela también coger es lo mismo. Y allá coger es otra cosa muy distinta. Entonces, hay palabras que sí hay que contestar, pero ¿qué es lo bueno? Cuando el discurso tuyo es fluido, vos te puedes tirar esos detalles, la gente se ríe, donde hay risa hay conexión. Pero si, Exactamente, lo más sabes, importante. o sea, los oradores expertos aprovechan esas situaciones para volverlas jocosas y romper esa rutina. La gente se ríe, hay un efecto ahí que se produce que es la oxigenación del cerebro, que es donde la gente empieza a captar y empieza a conectar más contigo. Liberación de oxitocina y ese tipo de Exactamente. Porque cosas. está en la habilidad del orador para saber jugar con esos momentos. No, Sí, y- es ir una experiencia, leyendo, esa es la yo creo que experiencia ya. ir leyendo desde los gestos, como dice Alejo, porque es que el tema de la comunicación, yo lo estoy transmitiendo algo con mis palabras, con mi boca, con mis gestos también, yo también me muestro tan seguro, o sea, es incluso acá nos pasa, porque también me pasa, yo tengo una muletilla que es el E. Entonces, cuando el cerebro pasa, pues tiene una pausa, entonces uno llega, pero ¿por porque qué? estás tratando de conectar una idea o pensando en qué sigue ahora. Entonces, un orador profesional no le pasa eso, él está leyendo O si le continuamente. pasa, lo capitaliza. Sí, Me explico. Por ejemplo, yo tengo un discurso antitías, porque yo en mi oratoria digo muchas vulgaridades. Entonces, yo, por ejemplo, me voy para una emisora o voy para un lugar y yo doy mi charla, mi entrevista, como soy yo. Cuando llego a la casa, mi papá ve, ahí me habló la tía, que es muy bueno y todo, pero que no diga esto y lo otro. O sea, yo siempre tengo autocorrector por todas partes. O llego a la casa y me dice, Esteban, has dicho tantas palabras hoy. Ese es el discurso. Entonces, son marcas personales. sí. Sí, tiene toda la razón. Y también estábamos hablando ahora, Alejo, de cuando uno inicia el discurso. Por ejemplo, hablemos de un auditorio. Cuando uno entra al auditorio,
lo decía ahora Julián, lo decía Alejo y también lo dijo David, hay que saber manejar primero la conexión. Y la conexión siempre no es de forma verbal, también es de forma no verbal, por ejemplo con los silencios. Usted llega, trae la trila hacia usted, maneja el silencio, observa a todo el público, todo el escenario, y ellos están con esa ansiedad de que usted comience a hablar, pero usted los tiene ahí, o sea, los está captando. Usted tiene que comenzar con un tono de voz bajo e irlo subiendo, o lo que decía ahora Alejo y Julián, comenzar con una anécdota, comenzar con un refrán, comenzar con una historia, comenzar con Sí, un yo he chiste. visto- Hay muchas formas de enlazar. Yo he visto, por ejemplo, Alejo y yo que lo vivimos, normalmente las oratorias de estos eventos comienzan con una historia personal. Y su historia personal es conectarse con esa gente porque quizás no todos hayan vivido lo mismo que viviste, pero le das esa sensación a la persona que vos no estás encima de Es una humano. tarima, sino que vos sos un humano. Y además que la historia personal tiene un ingrediente espectacular y es el chisme. Sí, Y el al Facebook. latino le encanta el chisme. Pero Y así se hay que conecta. diferenciar muy bien que pasa mucho es una historia personal a mi perfil profesional. Exacto. Que también muchos, Ah, bueno, sí, señor. muchos oradores Sí, empiezan, señor. yo soy, yo tan fui, aburrido, yo sí. estudié, yo tengo, yo fui a no Y eso sé dónde, desconecta. y eso desconecta inmediatamente. Pero Sí, por a mí me ejemplo, conecta uno empezar. Imagínense que ahora que venía en el camino me encontré en el bus con una señora y ella miraba y yo veía que o sea, algo que la gente empieza como a interesarse No sé. y después tocó el tema. No sé si has visto que cuando los oradores profesionales llegan tarde a un evento, siempre Cuentan cuentan la la historia. historia de por qué llegaron tarde. Ah, Así sea y mentira. eso Uno no conecta. va a Sí, sí. no va a saber si es cierto. Pero está ahí. Y ellos, ¿no? y No ellos es la capitalizan eso, como lo decíamos ahorita. Aprovechan esa situación para poder conectar con la demás gente. Ah, yo una vez estuve en una conferencia en el Politécnico, en el Jaime Sasa, con un man que se llama Raúl, no sé, es un man del Chocó, es una historia muy bonita. Y el tipo era un investigador, un científico, Raúl, me escapa el nombre. Y el tipo en medio del discurso tenía ese auditorio así, no, nadie parpadeaba, porque el tipo, una oratoria, y en medio de la charla, el tipo todo el tiempo tenía un vasito en la mano y se estaba tomando un jugo verde, algo que él tomaba y él hablaba de por qué tomaba eso, una clorofila rara. Y en medio de la charla, el man dice, permítanme un momentico, voy a ir a orinar. Ay, yo creo que yo fui también al poli. El poli. Yo fui a esa- Primer vez en mi vida que yo escuchaba eso, o sea, que un orador en plena Sí, tarima señor. pare su discurso para ir a orinar. Ay, campeón. Y todo el mundo, ¡guau! Fue orinó, y siguió como si no hubiera pasado. Yo creo saber cuál Es fue. un orador. Hay, por ejemplo, yo le escucho, que yo estudio mucho el tema de oratoria, hay un pastor de una iglesia cristiana en Argentina que se llama Dante Gebel. Mano, yo escucho ese tipo. Vea, David, ese man mete en esa iglesia 1.000 o 2.000 personas. Y eso se quiere caer de la risa, porque el tipo tiene esa habilidad, el tipo es comunicador. Entonces el hombre habla y con una gracia y de una forma que tiene a todo el mundo conectado. Dígame, ¿qué más difícil que introducir un tema religioso? Completamente. O económico. Sí, y Completamente. economía. No, y es un tema que ahora tiene muchas espinas, el tema religioso, y conectarlo, porque es que... Pero usted no tú iba a haces misa y muchas decía, cosas, sí. esa misa, ese cura, no. O sea, eso era raro en la Es época que de es- nosotros. es que habían sacerdotes que lo conectaban a Sí, uno, es pero muy es por raro. eso mismo, por la oratoria. Ujú. Otro tema importante para que desarrollemos es la preparación del tema. ¿Qué tan importante es la preparación del tema frente a un discurso? Mucha gente dice, no, es que no necesito preparar, es que Yo yo no no sé. lo tengo que hacer. ¿Qué tan Yo creo, cierto Alejo, es yo no sé si vos tenés ahí coincidís conmigo, yo creo que es un tema de respeto. Porque si yo Total. me voy a dirigir a una audiencia, para mí lo principal es que yo tengo que ofrecerle algo a ellos y si yo tengo algo que ofrecerlo, como mínimo yo tengo que dedicar un tiempo mío, porque ellos también me van a dedicar un tiempo. A mí es un tema de respeto y reciprocidad, porque si yo voy a esperar que mi audiencia se conecte o al menos guarde ciertas reglas o normas que son como un silencio respetuoso, como unos comentarios respetuosos, una mínima atención, yo tengo que ofrecer como orador o como una persona que me va a sentar a hablar de un tema puntual como con Leo, con David o con cualquier persona, de que yo al menos tengo que dominar ese tema, que esa persona no sienta que es que está perdiendo su tiempo. Ve, yo en el año 2015 yo tuve más de 80 contratos de oratoria en esta empresa que trabajaba. Más de 80 contratos de oratoria y uno de ellos fue en Cartagena. Y nunca se me olvida que esta persona que me contrata en Cartagena, yo llegué y me invitó a comer. Y en la comida él me dice lo siguiente, me dice, Alejo, vea, con todo el respeto lo voy a decir. Cuando a usted le dicen, con todo el respeto le voy a decir algo, Algo malo. prepárese para ese cimbronazo. Algo malo. crítica? Pero lo que el tipo me dijo fue tan potente que lo tengo fresquito. El tipo me dijo, Alejo, usted viene aquí y yo le estoy pagando para que usted trabaje para mí.
O sea, que usted no me puede parar en la tarima y decir lo que le dé la gana. Yo necesito que sea muy responsable con lo que va a decir y pilas con esto, tal. Y me atarbaneó. O sea, el man me dijo, tal, y yo quedé de una pieza. Pero yo me puse a pensar, tiene toda la razón. O sea, si usted me está contratando para que yo haga un trabajo, yo no puedo ir allá a decir lo que a mí me dé la gana, so pena de que dañe el trabajo que usted ya venía haciendo Y antes. tienes que hacer un lineamiento de la persona que está Entonces contratando. sí hay que preparar. Exactamente, y hay Claro. personas que tienen mucha habilidad para esquematizar lo que van a decir. Hay otros que lo hacen en un papelito, hay otros que lo hacen en un video bien, pero sí es importante usted esquematizar y llevar como un orden de lo que va a Que tenga una iniciar, lo que va a estructura. desarrollar. Y si vos me contratás, te digo, Leo, vení, ¿qué querés, qué temas puntuales querés que yo Es trabaje? que incluso, Alejo, vos que estás incursionando en el mundo de YouTube, eso es tan importante. En la mañana yo escucho un podcast que se llama Mentor 360 hace mucho tiempo y hablaban precisamente de eso, que las personas que ahora están, digámoslo, incursionando o emprendiendo con este mundo digital, con la generación de contenidos, hay un tema muy álgido y es el valor del contenido y cómo se prepara ese contenido. Porque es que vos ves, por ejemplo, vos sos una persona que genera valor con tu contenido o un valor muy, muy puntual, ¿cierto? Porque digamos que el otro tipo de valor como que generan estos personajes es otro tipo pues de contenido. Pero cuando una persona está enfocada, digamos que yo soy veterinario, entonces voy a montar un canal de YouTube para hablar de cosas veterinarias, ¿cierto? Yo como mínimo tengo que tener un esquema, una estructura Sí. borrada, o sea, en un borradorcito, en donde yo cada vez que vaya a generar un contenido, un podcast audible, un video, El material tiene que estar articulado. Sí, tiene que estar articulado y tiene que ir uno tras otro y que no deje espacio a que la gente sienta que estás improvisando. Que se nota ahí mismo. Que se nota ahí mismo. Porque los espacios, como hablaba ahorita Leo, los espacios, los tiempos, las palabras, el cerebro empieza a hacer algo, empieza a repetir. Empiezas, así no te des cuenta, empiezas a repetir o frasecitas o cositas. Entonces, para vos es imperceptible porque vos estás siguiendo un hilo, vos estás concentrado en tu conversación. Pero la persona que te está escuchando, que te está viendo, sí percibe como esa redundancia común o frecuente y dice, esta persona está inventando. Le genera una imagen Sí. Sí, y se desconecta. completamente. Se desconecta. Otro tema para tratar, la riqueza en el vocabulario. Eso es un arma de doble filo. Sí, es que es ¿Cómo ven? ¿Qué pensamos de eso, Leo? Bueno, yo pienso que la riqueza en el vocabulario es muy importante. Por ejemplo, decían que Gabriel García Márquez dominaba más de 50.000 millones de palabras. Puta, eso es una cosa ya bárbara. Demasiado. O sea, y él decía que no era algo loco. Decía, muchas veces en el día tenemos mucho tiempo y no nos ocupamos en aprender nuevas palabras, sino que nos quedamos con el mismo lenguaje. Sí. Y eso es lo que nos pasa en la oratoria. Muchas veces queremos expresar una idea que la tenemos muy clara en la mente, pero no sabemos cómo decirla. ¿Por qué? Porque no tenemos esa riqueza en el lenguaje. Yo tengo una teoría con respecto a eso. Ustedes me permiten que Sí, pueda. Propia. Sí, y tiene que ver con esa riqueza del lenguaje. Y es entender que mientras más conecte yo con la persona, más efectividad voy a tener. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy, con un caso puntual, yo estoy en una conferencia en la Feria de Ganado, le he contado de eso hace como 2 o 3 años, y cuando me sentaron 400 empleados de la feria, yo hice un escaneo rápido de a quién tenía al frente. Entonces yo tenía gente que trabaja con ganado todo el día, arrieros, tenía gente de sacrificio, o sea, tenía un perfil de personas muy normal, muy de pueblos, muy de barrios, estrato 1 y 2, yo sabía quién tenía al frente. Entonces, dentro del que hablamos de riqueza del lenguaje, si yo hubiera empezado con una oratoria así, muy Londres, esa gente se me aburre en 2 minutos. Te desconecta. Entonces yo sabía quién tenía al frente. Entonces, ¿cuál fue mi vocabulario allá? Hermano, todas las vulgaridades que yo tenía las solté allá, eso nos reímos, chistes ordinarios. Es decir, Y eso es riqueza yo necesitaba vocabulario. entregar un mensaje y Bueno, a la hora sí, de yo meter ese bueno. mensaje, yo necesitaba utilizar el vehículo correcto. Entonces yo recuerdo que la primera expresión que usé, cuando yo vi al público, yo recuerdo, a mí no me olvida, le dije, señores, ¿ustedes no están de acuerdo conmigo que estar endeudado, yo les dije, ¿ustedes no están de acuerdo conmigo que no hay cosa más hijueputa en la vida que estar endeudado? Y ese hijueputazo, en ese momento, eso fue un bálsamo para toda esa Claro, gente. que se Entonces, conectaste con un dolor. o sí, sea, eso se armó una fiesta ya, y de ahí en adelante la conversación creo fluyó. que ahí tocaste un tema que quisiera también como Disculpame, subrayarlo. Juli, para que no me vaya, porque me voy a ir a Gabriel García Márquez. Yo estoy leyendo a García Márquez. O sea, me demoré 37 años de mi vida
para entrarle, para meterle el colmillo a Gabriel García Márquez, porque me pasaba eso. Cuando yo empezaba a leer a Gabo, empezaba con esas palabras tan rebuscadas, entonces me desconectaba. O sea, en un párrafo de 10, 15 palabras de Gabo, hay 5 palabras que usted no entiende. Que tienes que googlear. Claro. Entonces yo ahorita estoy leyendo El amor en los tiempos del cólera. Excelente Me libro. fascina, estoy fascinado con el Excelente, libro. Excelente. Pero te digo que yo a veces leo y digo, hermano, donde esto lo leo una persona a los 15 años, lo sacrifica porque es que las palabras que el tipo usa son lo más rebuscado del mundo entero. Muy refinados. Sí. Yo digo que la él riqueza... cambió qué pena Leo, No, él cambió su lenguaje porque en Memorias de mis putas tristes, que fue cuando salió yo me bogaba por leérmelo y me pareció un lenguaje ya un poquitico Cotidiano. Ya más burdo. más cotidiano. Entonces creo que ahí va a ser como el paréntesis de lo que hablaba Alejo, porque es muy importante cuando uno lee una audiencia el conectar o sea, buscar conectores, y los conectores pues en temas de literatura, perdón, el español, de la construcción de nuestro lenguaje, son una cosa, pero el conector con las emociones es buscar ese tipo de cosas, que uno Claro, normalmente es buscar ¿a quién le estoy conectar. hablando? Normalmente conectas más cuando conectas con un dolor, y con ese dolor pues hay dos cosas que son muy potentes, el humor y el dolor, porque son dos emociones muy, muy al extremo, pero que el ser humano y que el cerebro tiende mucho a asimilarlas de una forma diferente, Las conecta ¿cierto? muy fácil. Las conecta muy fácil. Entonces, cuando tú identificas en una audiencia un dolor que puede ser común, vos hiciste la lectura rápida, las deudas, ¿quién carajos no está endeudado? ¿Y a quién no le duele estar endeudado? ¿A quién no le duele? Entonces, mira que para una persona cuando tiene una oratoria, y oratoria no solamente a nivel tarima, sino oratoria a nivel persona, si logras conectar con un dolor o con una satisfacción de una persona, o logras conectar con ese humor, vas a tener una comunicación más fluida y tu mensaje va a ser más receptivo por parte de la persona que lo está escuchando. Es que las emociones generan impronta mental, por eso es que a nosotros nunca se nos olvida dónde estábamos parados el día que tumbaron las Torres Gemelas. O sea, eso nunca nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque generó una impronta muy de haber visto eso. Entonces, claro, toda emoción, como genera impronta, conecta de una. Entonces te escucha que David dijo una cosa y eso te trae esa impronta y entonces te despierta todo lo que sentiste en ese momento. Lo mismo que los olores. Cuando uno siente un olor de un lugar donde uno, por ejemplo, fue feliz, donde pasó algo importante o algo que lo marcó, siempre lo va a Me hiciste recordar. acordar, hay algo en neurooratoria, hay un tema que lo viví en los parques de Disney, en Universal Studios, creo, en la atracción de Shrek. No iba con niño, iba solo, pero yo para allá soy un niño más. Y yo entro a la atracción de Shrek y era 5D. O sea, era con aromas. Cuando ellos pasaban por un charco te caía agua. O sea, estaba todo adecuado para utilizar todos los sentidos en la experiencia. Entonces, la oratoria, el orador que logre vincular el mayor número de sentidos en su discurso, la saca del estadio. Allá quería llegar Alejo. Yo leí en estos días que hay un orador que en el centro de oratoria emite olores. Entonces, por ejemplo, está hablando del café y ahí mismo, como en unas colitas de humo, empieza el olor del café y la gente se conecta muchísimo más con él, pero demasiado. Es que el tema, por ejemplo, de marketing olfativo es tenacísimo. Por ejemplo, que no ha entrado a un almacén a Coa, pues yo que compro pues, almacenes que vuelven sí, entonces ya hay un Hay un aroma. olor Se característico. llama sensorial marketing. Ajá, entonces ese tipo de cosas, mira que Genera ya recordación. ya Música, genera recordación. Entonces, mira olor. que a todos oratoria va muy, muy transversal y a la vez paralelo a todos estos Úteros. lenguajes de comunicación. Sí, o sea, en geometría, pues. O sea, entonces es muy berraco porque la gente, uno ve que en la calle no tiende a pararle tantas bolas a esto, o al menos uno no es consciente de todos los lenguajes de comunicación. Entonces, por ejemplo, la billetera, ya que te vi con la billetera, puede ser una muletilla no verbal, sino física, cuando una persona te lee, cuando vos tenés un tipo de muletilla, ahí sáquele, Sí. una muletilla en las manos o en los pies, entonces en la inmediatamente vestimenta, en la el vestimenta, traje. entonces empiezan a tener como un tic o como Por eso una, es un importante, ademán. en la oratoria actual es supremamente importante ser genuino. La gente lee eso inmediatamente, Sí. ser genuino. O sea, Naturalidad. la persona que llega como estructurada, cartonada, con la corbata, el traje, el discurso, la gente ya Genera no le una gusta barrera, eso. Alejo. Sí, Y en algo cambio, muy característico, vos no tenés que saber del tema para sentir el rechazo
que está generando esa persona. Sí, sí, es real. Porque eso se vuelve Ay, inconsciente, bueno, natural. por aquí va algo muy chévere y voy a aprovechar. Dicen Saluda, Heidi Jaime. Alba, un saludo desde Facebook, un abrazo desde París. Saludo a Juan Juan Carlos Marcelo. Bolaños, a Catalina María que dice que qué bueno otra vez escucharnos de nuevo. Muchísimas gracias a las personas que nos han tenido un poquitico de paciencia, que nos aguantan nuestros discursos, Nuestros silencios. silencios. Dicen que bueno saber que aún están vivos. Sí, qué bueno saber que aún nos escuchan y nos ven. Bueno, en este elemento sí quiero que Alejandro pues nos colabore bastante y es un elemento de la oratoria que dice la técnica para la oratoria. ¿Qué técnicas ha empleado Alejo a la hora de enfrentarse al público, de sus discursos? ¿Algunos secretos, tips? Bueno, sí, digamos que los hay. Yo no soy, digamos que cuando uno está empezando en el mundo de la oratoria, uno quiere tener herramientas para no equivocarse, pero a medida que ya avanzas, eso se te vuelve parte del discurso, es decir, ya no necesitas, es como cuando está aprendiendo a manejar, cuando está aprendiendo a manejar son dos manitos al volante, Los 5 sentidos es manejando. uno acá, entonces uno para poner el cambio mira la palanca y todo, y uno deja mirar y mira aquí la palanca, entonces va en clutch y uno mira dónde está el Y uno no clutch. encuentra la palanca de cambios. Sí. No, y cámbiese de carril. Es un lío. Pero a medida que vas avanzando, ya todo eso se integra y ya lo haces en piloto automático. Yo utilizo mucho lo que decías ahorita, Leo, los silencios. Entonces, la modulación de la voz. Yo arranco con un tono, digo algo y lo subo suelto una vulgaridad, hago reír a la gente y me quedo callado 30 segundos. Mientras me quedo callado, siempre yo tengo un tinto, siempre, eso es una muletilla Sí. mía. Es más, una vez me pasó, que no me estén escuchando aquí, pero una vez me pasó en Armenia, no sé si yo les conté eso alguna vez, No. a mí me gusta mucho el aguardiente, o sea, no estoy diciendo que tome aguardiente todos los días, estoy diciendo que es un licor que me gusta, está rico. Entonces una amiga de allá de Armenia, donde fui a dar una conferencia una vez, yo vi que me puso un vasito puso 2 vasitos con agua adelante, y yo, 2 vasitos con agua, está bacano. Entonces en una de esas puse un video y parece que a tomar agüita y me había echado aguardiente ahí, ¿cómo te va? En plena conferencia. Entonces yo lo que hago es, arranco, hago un silencio, espero que la gente, o sea, el silencio ayuda a que la gente se concentre, número 1. La modulación de la voz, por ejemplo, una persona con un mismo tono de voz durante toda una conferencia Duerme. hablando así de la misma manera y Lo no duerme. para y a una velocidad que, o sea, ese seguidito, llega un momento en que el cerebro, o sea, la onda se vuelve plana. Ya no percibe. Entra en estado mortal. Es que cuando uno está quieto y suena... Que parece que estuvieras como leyendo. Sí. Es muy importante lo que dice Alejo, llevar la voz a tonos bajos, tonos medianos y tonos altos, porque si usted lo mantiene siempre al mismo nivel, como decía ahora Alejo, la gente se queda ahí. Usted puede estar transmitiendo un mensaje muy importante, pero la gente no lo va a entender. Pero también la entrada de esos tonos hace parte de la experiencia. Porque si Sí. sí. puedes empezar la gente cabeceando, por ejemplo, entonces donde subís el Claro, tono de voz, exactamente. Claro. Sabe para leer poder- el público. Usted Ahora, tiene que saber leer el y público. saber interactuar con el Exactamente. público. Yo, por ejemplo, cuando el público es, digamos, cercano, yo me bajo, Ay, y le eso. pregunto cosas a la gente, Hay gente que toco se la sienta, gente. se sienta ahí al lado de la Total, persona. total, interactúa. Eso es muy importante porque la gente se siente que hace parte de la oratoria, Es que del vos discurso. con eso, el tema, y ya haciendo como una introspección, un análisis, en el tema religioso, muchos sacerdotes utilizaban, pues teniendo obviamente su mito y su rito, muchos de ellos, recuerdo mucho un sacerdote que tenía siempre en sus Eucaristías, salía con, no sé si a vos te tocó, Leo, salía con la poncherita de agua a bendecir a la gente. Entonces la gente inmediatamente se exacerbaba y se juntaba se toda. aglomeraba. Se aglomeraba porque quería recibir eso. Entonces, cuando la gente, el que estaba adelante, bañada, tenga, el de atrás, al menos una gotica para que lo tocara. Entonces, mira que esos ritos o esos como ceremonias dentro de una oratoria son muy importantes porque es que le está diciendo a la gente, sálgase y yo no solamente te estoy diciendo un mensaje para que lo digieras auditivamente, sino que es que también te estoy dando un mensaje y estoy reforzando ese mensaje con un elemento físico que puede ser pues, el agua, puede ser tocarlo, un abrazo, y es que eso se ve mucho. Vos ves en Facebook estos videos de estos pastores enérgicos que empiezan eso parece una caricatura de Goku, y Sí, empiezan sí, a sí, hacer sí. ese tipo de cosas. No estoy criticando pues nada, sino que me parece particular porque ya van al tema sensorial, al tema de generar otro tipo de sensaciones más allá de la silla y al discurso que Yo les están utilizo dando. mucho eso.
o por ejemplo en el medio de la charla, le digo a alguien conocido, regálame un tintico que este se me acabó. Es decir, yo lo que hago es que le pierdo completamente el respeto al protocolo de la conferencia. ¿Y qué hace eso? Que la gente se conecte más, porque la gente está acostumbrada a la conferencia Así. tipo ritual. Exactamente. Continuo. Entonces me echo chistes boletas, o sea, yo digo chistes pesados, o sea, La conexión es muy importante. sí. De pronto, David o Julián, ¿tienen algún tip, alguna recomendación Hay un en la oratoria? Hay un tip que usa mucho en la oratoria que se llama el storytelling, Ah, que es llevar tu conferencia a través de una historia que te conecte con la Que gente. es lo que hablábamos ahora. Julián. ¿Qué tip les daría yo? Por ejemplo, con el programa, de pronto algunos que nos han escuchado hace algún tiempo, cuando empecé, pues yo no he sido pues el maestro ni en oratoria en eso, que lo he hecho, sí, pero no lo he tenido como presente como una parte de una habilidad que yo tengo muy desarrollada, que el estar en el programa me ha permitido empezar a modular los tiempos de mi voz, o sea, ser más pausado, ir llevando la conversación. Eso es la primera parte. Y la segunda, lo que yo sí hago y que no me falta, es que finalizo yo el programa, trato de grabarlo y luego empiezo a escucharlo nuevamente y empezar a corregirme, porque si mi intención es comunicar y si yo mismo me estoy viendo esos errores, ¿cómo me estará percibiendo la audiencia? Entonces para mí es muy importante tener como esa retroalimentación interna y creo que así como lo hace Cristiano Ronaldo, que el tipo es súper crítico con su trabajo y que por eso tiene disciplina, él mira los videos y ve en qué puede mejorar y empieza a trabajar en ello. Así es, muy importante. Entonces tenemos la interacción. Otro tema. Tenemos No contar. sea Alejo que nos puedes decir las prendas de vestir que usan los oradores, Eso qué es- tan claves bueno, son. ese tema Sumamente es- importante. Porque tenemos el mito de Steve Jobs y su camisa negra. Eso es un estereotipo que es válido, Sí. es válido. A mí me parece que se cayó el teléfono, dejémoslo ahí, pero a mí me parece que, ojo, Estamos en vivo. no podemos darle protagonismo a la vestimenta. Entonces, por ejemplo, cuando se suben personas, por ejemplo, las mujeres son muy dadas a ponerse collares, aretas, cosas así, que llaman la atención. Esto que voy a decir, aquí me voy a echar las mujeres de enemiga, pero a mí ya no me preocupa eso. Una mujer que se monte exageradamente espectacular en la tarima va a robar la atención y las mujeres normalmente van a tender más a criticar que a ver el mensaje. Si una mujer se monta, por ejemplo, con un escote muy pronunciado a la tarima, pues es imposible que uno no vea. ¿Por qué? Porque pues, está chévere. Sí. ¿Sí o qué? Entonces hay que lograr evitar que se desvíe el contenido de la conferencia hacia otros temas. Por ejemplo, las presentaciones deben ser un apoyo, no el centro de atracción. Entonces, cuando ponen todas unas presentaciones, que eso parece una obra de arte, Y en letra Distrae. Arial 10. Distrae completamente. Sí, lo que pasa es que creo que también hay un tema que hay que señalar, que una cosa es ser profesional y la otra es llegar pues al extremo de que la presentación, la vestimenta o cualquier tipo de distractor, como lo hablábamos ahora, sea el que le robe el protagonismo al mensaje, porque es que finalmente mi objetivo es que la gente me comprenda, me entienda y que la gente se vaya como con alguito de ese mensaje, porque resulta que en oratoria nosotros podemos estar una hora, pero de esa hora realmente nosotros dentro de las dos siguientes primeras horas vamos a recordar más o menos de unos a 10 a 15 minutos de lo que me dijeron, pero en el tiempo el mensaje se reduce a unos 2-3 minutos, entonces mira lo tenaz que tengo que hacer yo, y ahí vuelve el ejercicio de la servilleta, que yo tengo que saber cómo condensar mi mensaje, que a lo último, la persona por allá se vaya con mi mensaje. Alejandro vino y me dijo esto muy puntual. a mí una vez me dijo me dijo una riero, no hay que, no, no. Una vez me dijo una persona, pero eso fue reciente, hace 1 o 2 años, me dijo, Alejo, yo me acuerdo tanto de una conferencia que vos diste en la Central Mayorista una vez y que hablaste del tema de la esclavitud y que no sé qué y que los nazis, o sea, y yo digo, ¿cómo hace una persona para haberse acordado de una conferencia que fue hace 8 o 9 años atrás? Entonces, usted sabe que la conferencia fue buena cuando usted dejó algo en las personas, Así un es. tema, o sea, que la gente pueda decir, parce, eso nunca me va a olvidar. Ahí está el detalle. No es que usted va a tener 50 minutos, 2 horas de información toda full. No, es una información normal, pero van a haber destellos, cositas que la gente le van a quedar para toda la vida. Bueno, listo. Otros tipsitos que yo voy a dar, pero desde mi rol como comunicador. En primer lugar, antes de hacer una oratoria, calentar las cuerdas vocales. Es muy importante porque desafortunadamente le pueden dar a Una mala uno, pasada. exactamente, jugarle una mala pasada. ¿Cómo se puede hacer?
Usted cierra la boca, empieza a modular, a repetir las vocales, a repetir frases. Otra también muy importante es usted colocarse un lapicero entre los dientes y empezar a modular. Eso le va a dar una mejor dicción. ¿Modular qué, Leo? Puede ser lo mismo que usted tiene preparado, o empezar con las vocales, o empezar con trabalenguas, también lo hacen mucho con trabalenguas para que le dé una mejor dicción y el mensaje llegue muchísimo mejor. Otro también tema muy importante en la oratoria para mí es la respiración. Sí. Es saber respirar, porque si usted no sabe respirar, cuando usted esté dando el discurso se empieza a ahogar y el mensaje se le va, y no solo eso, sino que no le llega tampoco oxígeno al cerebro y se empieza a perder usted dentro de la misma oratoria. Entonces ese también es un tema muy importante. Antes de la oratoria, no comer maní. No, exactamente. Lo digo por experiencia propia. Normalmente cuando Te yo ahogas. iba a conferencias, antes de empezar la conferencia me llevan a una sala donde habían frutas, mecaticos, mientras la charla. Y normalmente la gente que pone el mecato, maní. Entonces yo me acuerdo que una vez llegué yo y antes de empezar empecé a meterme maní a la boca, y como yo soy tan ordinario, pues no eran 2 o 3 maní, sino que eran puñados de maní. Bueno, me ha quedado un maní por aquí a las carreras y toda la charla de mí, tuve maní aquí. Yo ya hablando y micrófono. Ay, la cagada. No, maní no. Así es, tiene toda la razón también. Coco, no. Cofio, menos. O sea, No, eso le agua. dan a todos. Agua es muy importante. También lo que decíamos ahora, preparar bien el tema. Frutos secos Saber negativos. lo que va a decir. O sea, la oratoria, como lo hemos dicho durante todo el programa, es una profesión como cualquier otra. Se necesita de disciplina, se necesita de estudio, se necesita de mirarse constantemente como lo está haciendo, de autoevaluarse, de mejorar, y como lo decíamos ahora, es un estado de ánimo. Usted tiene que salir con la fe profunda de que usted es el mejor orador. Pero Sí. algo muy importante, y es que lo haga. Sí, es lo O sea, principal. nada se gana con Es lo principal. leer, volverse un máster en oratoria, pero si no lo hace, lo practica, lo entrena y Exacto. lo reentrena. Vea, hay una cosa importante con la preparación, y es que uno prepara, no necesariamente va a ser lo que usted va a salir a decir, pero cuando usted preparó, le permite improvisar. Es como los exámenes en la universidad. Improvisar no es inventar, No, pero porque usted, ¿por qué improvisa bien? Porque se preparó. porque sabe. Entonces, la preparación te permite actuar en caliente. Entonces ves un tema, lo amarras, te saltas diapositivas que pusiste, o sea, uno amarra, pero improvisar es muy importante siempre y cuando no se haya Es que preparado. los conferencistas que salen y entregan una información y por algún motivo alguien del público lo sacó de contexto, se pierden completamente, pierde completamente el interés de la conferencia. Sí, claro. David, Eso es le importante. pasaba a los presentadores de antes, no sé si todavía tenían un teleprompter. Sí, a Entonces, veces. cuando el teleprompter se dañaba, quedaba el presentador como... Y uno ¿qué veía. sigue? ¿Qué hago? Y eso le quita credibilidad, pierde credibilidad frente al Y público. uno veía, el presentador no lo veía leyendo en el teleprompter. Va guiando, va guiando. Bueno, creo muchachos que el tiempo nuevamente se nos hace corto. Sí, ya hemos llegado al final. Llegamos al final. Muchísimas gracias a Alejandro por su experiencia, a Leo por haber preparado también todo lo que nos contó, David por sus opiniones, humildemente en lo que les puede haber ayudado también desde mi parte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos, queriendo Dios, el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Muchachos, Hasta luego, muchísimas gracias por escuchar. Son las 7 en punto. feliz semana, papá. Envigado y sus acequias. Zanja o Canal Pequeño